Desde la capital de Neuquén, para el país y el mundo. Días, estimada audiencia. Les pedimos encarecidamente que a partir de este momento pórtense bien, que para portarnos mal estamos nosotros. Al amigo todo, al enemigo ni justicia. El que depositó dólares recibirá dólares. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. A vos no te va tan mal, gordito, ¿no? Volver a inundar y del 4 ¡nos inunda más! ¡Nos inunda más! Clarín, ¿por qué estás tan nervioso? No fue magia. He decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. Ha sido el sacrificio de varias generaciones, ha sido el sacrificio de sus pioneros. Acá lo voy a estar esperando como candidato a presidente para hacer campaña por nuestra gente. El índice de desocupación bajó a un menos del 6%. Miércoles, qué recuerdos, qué cosas impresionantes. Y esto no pasó hace 150.000 años, pasó hace muy poquito, ¿eh? Y faltan muchas. Así que bueno, esta exhortación a que se porten bien es para ustedes. Nosotros, por supuesto, no nos vamos a portar nada bien con nadie, porque nuestra profesión es incomodar, molestar y de vez en cuando aportar algo distinto. Muy de vez en cuando, Claude. Bienvenido, Claude. Muchas gracias, Rubén. Bueno, un placer, querido amigo, poder estar compartiendo este momento con vos. Es un momento especial, algo que vamos seguramente a disfrutar, a vivir durante este año 2022, un año político, si se puede llamar. Es un año tranquilo, venimos de 2 años de pandemia, empezamos con una guerra que puede ser la Tercera Guerra Mundial. Le hemos declarado también la guerra a la inflación. Un conflicto bélico con la inflación. ¿Dónde queda ese país? ¿Usted sabe? No. Acá. Es increíble. Acá hay una guerra contra nosotros mismos. Es realmente increíble. Podemos empezar hablando un poquito de ese tema, si quiere. Y está relacionado con la guerra que lamentablemente está perjudicando el futuro de la humanidad. Con la invasión rusa a Ucrania, porque, entre otras cosas, esta guerra levanta los precios de los commodities, levanta los precios de las materias primas y, por lo tanto, es un factor inflacionario global que, cayendo en la Argentina, que ya viene con una inflación estructural, producto más que nada de la terrible corrupción que tiene permanentemente estructural que tiene el Estado. La inflación va a ser la consecuencia inmediata más molesta y gravosa que vamos a tener los argentinos. Y si a eso le sumamos una muy mala forma de comunicar y de plantear el tema frente a la sociedad, como es, por ejemplo, utilizar el término guerra. El presidente eligió utilizar o declarar una guerra pero fue contra la inflación. Le había dicho a Vladimir que íbamos a hacer la puerta de entrada para Rusia, América Latina. Así que lo primero que hicimos fue abrirle la puerta a la guerra con otra guerra. ¿Qué mejor? Pero ese término guerra implica que el presidente ayer tendría que haber dado una serie de medidas que van de la mano a ese término. Uno utiliza el término guerra, tendría que haber mostrado todo el armamento, por así decir, que va a utilizar en la guerra. Es lo que hay. Dijimos guerra y empezamos a tirar unos chasquibún ahí por alrededor. Exactamente. No se anunció absolutamente nada que realmente luche contra la inflación y eso genera un efecto aún peor, porque los especuladores de precios que escucharon este anuncio del presidente que decía que había una guerra contra la inflación, automáticamente empezaron a activar todos los resortes como para cubrirse de toda la canasta de medidas que, convengamos, son conocidas. No es que acá va a venir un extraterrestre y va a dar medidas que jamás se son medidas conocidas
Y también se conoce el resultado de las medidas conocidas, que eso es lo más patético. Que se repiten año a Claro, año. pues si vos decís, conocés sí, esta medida se tomó antes y tuvo un efecto impresionante, así que vamos a ponerle un poco. Pero las medidas estas digamos que se vienen tomando desde el primer gobierno de Perón, nunca dieron resultado. Los controles de precios, el control de precios así autoritario, es decir, si no veo que pones el precio que te digo, vengo y te cierro el comercio. ¿Y qué resultado ha dado a lo largo de la historia? Ninguno. Efímero. O no se puede sostener. malos. Y no se puede sostener tampoco. Todo lo que sea intentar manejar por mera autoridad algo tan volátil y de con-idas y vueltas y subidas y bajadas como es el comercio, es rápidamente provocar la posibilidad de que se restrinja la circulación de los elementos que se comercian, es decir, que haya desabastecimiento. No sé si usted ha ido al supermercado en estos días, ya se ven góndolas con escasa cantidad de productos. Bueno, y el presidente, una de las medidas que tomó, que para mí, desde mi punto de vista, es inconstitucional, es amenazar con la ley de abastecimiento, que básicamente... La ley de abastecimiento nunca fue constitucional, ni siquiera fue una ley porque fue lanzada durante un gobierno de facto en Argentina. Y que básicamente implica, digamos, poder intervenir en una empresa con un producto básico que está desabastecido, por decirlo de alguna manera, y ponerle el precio, poner la ganancia, confiscar la mercadería y ponerla a disposición de la gente. Bueno, todo esto se da en el contexto de que se ha aprobado el viernes prácticamente, porque fue sobre la medianoche, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que también es un acuerdo relativo, ¿no? Un acuerdo para el que no había, digamos, otro camino que firmar, que acordar, porque, digamos, más allá de que la responsabilidad de la última deuda tomada por Argentina se le atribuye al gobierno de Mauricio Macri, y es así, porque lo tomó el gobierno de Mauricio Macri, y se lo atribuye como una culpa y como una explicación para todo, incluso para no pagar. Esto es un argumento, digamos, propio de la estupidez más que de la inteligencia, porque cuando un Estado asume una deuda con determinado organismo internacional o con otro país, es el Estado el que la asume, más allá del gobernante de turno circunstancial. Por lo tanto, es una obligación del país, de la nación, no es una obligación del que tomó la deuda. Sí, y también es una estupidez hacer como un ensañamiento contra un expresidente que tomó la deuda y hacer como una crítica selectiva a ese periodo y a los que lo siguen. La realidad es que si hay que ser coherentes y si hacemos un análisis verdadero de la situación, los problemas con los acuerdos con el FMI datan desde 1956, que fue cuando la Argentina adhirió a este organismo internacional de crédito. Después del golpe del 55. Exactamente. Sí, y en todo ese plazo, hasta el día de hoy, hubo 23 acuerdos con el FMI, y en todos, no los vamos a ir a repasar, pero en todos, más o menos, pasó siempre lo mismo. ¿Sí? Siempre lo mismo, se hace un acuerdo, no se puede pagar, se refinancia. Y los argumentos políticos de un lado y del otro fueron los mismos. Es una letanía casi insoportable, porque siempre se dice lo mismo y después se termina haciendo lo mismo que se hizo antes. Entonces, esta característica repetitiva de una rutina que no nos gusta a los argentinos, ya da para que nos preguntemos cómo es posible que lo permitamos, digamos, los ciudadanos de a pie. ¿No estamos cansados de que nuestros gobiernos, que nosotros elegimos, hagan siempre lo mismo? Yo le hago una pregunta. El ciudadano común que se levanta todas las mañanas a trabajar, vuelve, está con sus hijos, con su familia, hace deporte, ¿qué sabe
del acuerdo del FMI? Nada, sabe que... Ahí está el problema. Sabe que nos va a costar a todos un poco más de lo que nos costaría no tener ninguna deuda. Creo yo, eso es lo que se intuye. Creo, bueno, una de las primeras conclusiones, entonces, realmente la necesidad de que la sociedad se interese por los temas que son centrales para el futuro de nuestro país, ¿no? Sí, señor. Necesitamos de alguna manera, ahora es cómo lo hacemos, ¿no? Pero necesitamos. Creo que en este programa vamos a hacer un aporte, o al menos vamos a intentarlo, pero necesitamos que la sociedad se involucre. Y le pongo un ejemplo que usted lo ve conmigo todos los días. Nosotros dentro de esta empresa tenemos portales de noticias, entonces muchas veces publicamos, por ejemplo, se aprobó el acuerdo con el FMI y tiene un tráfico que nosotros lo podemos medir con la métrica, digamos, las herramientas que hay hasta el fin. Tiene un tráfico normal, digamos, donde la gente entra, opina, a favor, en contra, se ve muy marcada la grieta. Y bueno, y es una noticia que se emite y en general es una noticia masiva, porque cuando se aprueba un acuerdo de estos están todos los diarios de la región, nacionales, grandes, chicos y demás. Y no tiene medida. Sí, tiene una medida estándar. Estándar, promedio. Promedio. Pero al lado viene alguno de los periodistas de espectáculos que se dedican a publicar cuestiones del espectáculo, del chimento. El FMI ante Guandanara pierde por Claro, volver. entonces publica, Guandanara se peleó con Icardi. Se peleó con Icardi por, no sé, por un tuit que le encontró y que borró. Y esa noticia vuela. Esa noticia tiene un tráfico viral donde hay miles y miles de compartidas. Y está todo el mundo en vilo con el tema de Guandanara y Icardi. Para poner un ejemplo, hay miles de ejemplos, ¿no? Sí, en los debates sobre periodismo se habla de ese tema diciendo que es inevitable. Todo medio tiene que tener las noticias, las mejor editadas, mejor formuladas, con anticipación, si es posible, para tener alguna primicia, pero lo que no puede faltar es las virales que tienen que ver generalmente con lo insólito, con el sexo, con la farándula, bueno, con esas cosas que parece que nos mueven mucho más. Pero bueno, para hablar de temas que hacen más a este programa, tal vez estamos ya en comunicación, Claude, con Damián Sualb, que es un analista político internacional, y vamos a tocar el tema de cómo está el contexto global con el conflicto bélico, más que nada entre Rusia y Ucrania, o entre Rusia y la OTAN, si quiere usted, más allá de que Ucrania no forme parte todavía. Buen día, Damián, encantado. Rubén Bosch y Claude Staikos. Hola, buen día. Buen día, Damián. Un gusto, Rubén, Claude, un gusto hablar con ustedes. ¿Cómo están? Bien, quisiéramos que nos aportes como una síntesis, ¿no?, de cómo está el mundo en este momento tan especial, donde que algunos no trepidan en calificarlo como la posibilidad concreta y cierta de que se desencadene una guerra a nivel planetario, digamos, a partir de este conflicto surgido de la invasión rusa a Ucrania. Mira, sí, a ver, yo creo que ese temor, obviamente, cuando se desató la invasión rusa propiamente dicha, ¿no? Digo, porque esto fue un proceso un poquito, algo que ya todo el mundo esperaba, nadie creía que iba a pasar, pero bueno, primero fue la movilización rusa a las fronteras, luego la declaración de independencia de esas regiones en el este de Ucrania, y luego la invasión en sí. Yo creo que en esas primeras 2 semanas el riesgo sobre una extensión del conflicto, que la OTAN o que Occidente se involucre, era bastante potable. Pero bueno, ahí hubo una clara decisión justamente de Estados Unidos y los socios europeos de no intervenir, y lo decían explícitamente, porque dice, si nosotros nos metemos, claramente
esto se declara una tercera guerra mundial. Lo dijo Biden, cosa que a mí por lo menos me sorprendió, ¿no? Que un presidente de Estados Unidos dijera eso, dijera que no iba a enviar tropas porque eso podría desencadenar la tercera guerra mundial. Luego, cuando pasó ya un poco la situación y veíamos cómo se le complicaba un poco, me parece a mí, los objetivos a Putin, no quiero decir que no lo podía concretar, sino que bueno, se enfrentó con una Europa muy cohesionada, con Estados Unidos muy fuerte en términos de la aplicación de sanciones, con una resistencia ucraniana también muy, muy poderosa. Me parece que ahí empezó otro estadio en este conflicto. Y creo que la última semana lo que predominó, más allá que siguen los ataques, y sigue la violencia, y siguen las muertes, y las víctimas y los refugiados, que ya alcanzan casi los 3 millones, me parece que obviamente que ese es el dato más importante y más terrible de todo esto, como en toda guerra, pero si uno va al análisis un poco más político, creo que tanto Putin por un lado y Zelensky por otro, cada uno por distintos motivos, han llegado un poco al límite, ¿no? de sus posibilidades. Y se ha hablado en los últimos días, creo que Financial Times sacó un artículo donde se estaban negociando 15 puntos para alcanzar por lo menos un cese del fuego. Y me parece que en ese sentido yo creo que podemos tener novedades en ese sentido. Bueno, hubo una charla larga, 2 horas dicen, entre Biden y Xi Jinping, ¿no? El líder chino. Claro, ayer mismo hubo una charla, obviamente hubieron distintas versiones sobre eso, pero yo creo que eso también está marcando, por eso me parece empezar a pensar qué pasará el día después de esta guerra. Yo creo que más temprano, más tarde, yo creo que hay posibilidades de que la guerra propiamente dicha termine, pero en sentido cómo queda el mundo, ¿no? Y ahí China claramente es un factor determinante en esto. ¿Por qué? Porque justamente, no sé, 20 días antes de que se desencadene la guerra, Putin y Xi Jinping firmaron un acuerdo de una sociedad estratégica entre esos dos países. Y uno se pregunta, hoy Xi Jinping no estará arrepentido de eso, digo, por todas las consecuencias que va a tener China producto de esta guerra. ¿En qué sentido? Primero en términos económicos, globales y comerciales. Y segundo, es el único país, podríamos decirlo, el país obviamente más importante, que está sosteniendo a Putin en todo esto. No lo hace quizás de una manera muy explícita, pero claramente es el único país que puede detener a Putin. Me parece que Putin está trayendo muchos dolores de cabeza en ese sentido. En función de esto que decís, Damián, en función de esto que decís, coincidimos en que el diálogo entre China y Estados Unidos es más importante que el de Putin y Zelensky en términos políticos. Claramente. La solución va a venir en la reunión de Estados Unidos y China. Claramente, el mundo me parece, bueno, ya estaba, ¿no? Claramente el conflicto entre Estados Unidos y China, más en términos comerciales. Yo creo que el foco hay que ponerlo ahí. Lo que va a pasar en el mundo, obviamente se va a profundizar esta grieta, para usar una palabra que ya conocemos acá en Argentina, entre China y Estados Unidos. Estados Unidos está amenazando a China con más sanciones, ¿sí? Con prueba, entre comillas, de que realmente está asistiendo militarmente a Rusia, cosa que parece que es verdad. Imagínense, ese escenario, ¿no? En un mundo claramente convulsionado económicamente, con una Europa, yo creo que la estrategia de Biden, y creo que le ha salido bien en el sentido de decir, Europa se muestra reforzada. Alemania subió su presupuesto militar como nunca antes, por lo menos nunca antes después de la Segunda Guerra Mundial. Alemania ha tomado una actitud proactiva en términos de defensa y de seguridad. No lo había hecho después de la caída del nazismo. Quiero decir, Europa me parece ha tomado un lugar, y me parece que el mensaje de Biden es a los europeos, ustedes ocúpense de Ucrania, y de Rusia yo me ocupo de China. Algo así, lo digo un poco crudamente. ¿Está céfalo el liderazgo de los países europeos? ¿No hay un presidente fuerte que represente un poco el pensamiento de ese bloque? No, mira, ahí yo creo que la salida de Merkel, claramente que Merkel era el representante de todo esto, fue un golpe duro en términos de liderazgo. Hoy me parece que el liderazgo de Europa está dado por algo que a mí me sorprendió particularmente, que es la cohesión y la coordinación que ha demostrado Europa por ahora para salir en bloque a condenar a Rusia. Los 27 países han demostrado que cuando aplicaron sanciones lo hicieron juntos, y ahora el gran desafío de Europa es tratar de trabajar una Unión Europea fuerte, con un liderazgo por peso propio claramente de Scholz en Alemania, y de Macron. Macron está saliendo fortalecido también de esto, las encuestas lo dan que va a ganar la elección de abril, cuando estaba complicado. Me parece que entre el eje alemán-francés, me parece que es histórico eso, va a estar ahí el liderazgo europeo. Y de vuelta, Claudio y Rubén, me parece que el foco hay que ver en cómo Europa ha tomado una vez
y no sé si será para siempre, ¿no? Pero claramente la responsabilidad de defensa y la responsabilidad militar. No se pueden quedar solo en declaraciones, solo en sanciones, solo en homenajes. Es decir, esto se lo dijo Trump en algún momento a los europeos. Pónganse las pilas, inviertan plata en defensa porque Estados Unidos no sale más en tu defensa. Estados Unidos tiene el foco puesto en la guerra comercial y en algo más con China, y me parece que se van a dividir ahí la tarea. A partir de las Pero experiencias también, ¿no? Porque está comprobado que por más fortaleza militar que tenga, Rusia puede penetrar el territorio, pero no va a poder cambiar la voluntad y el nacionalismo de los ucranianos. O sea, es muy difícil. Hay incluso hoy que en esta guerra llena de celulares, donde llegan imágenes inéditas todo el tiempo y circulan por internet, se ve donde soldados llegan a las ciudades y ciudadanos de a pie los paran y dicen, no los queremos acá, yo no voy a avalar lo que están haciendo. Claro, es así, por eso me refería al límite de Putin, ¿no? Obviamente que militarmente Rusia, si quiere quedarse con Ucrania, lo puede hacer en 48 horas. Digo, el poder militar ruso, un país con armas nucleares. El segundo del mundo. ¿Qué es lo que hace claro, ¿qué es lo que hace que Rusia o Putin trate de ver que, no sé, dejar ir más despacio? Yo creo por una cuestión de intentar negociar. Es decir, me quedo con Crimea, me quedo con que respeten la independencia de las dos regiones que son prorrusas en el este ucraniano, que un compromiso con la OTAN para que Ucrania no cree. Pero yo creo que Putin quiere salir ya de esto, ¿eh? Me da esa idea, más allá que él se muestra, ayer hizo un acto con miles de personas y sigue con su discurso hablando del genocidio del gobierno ucraniano, de desnazificar a Ucrania. Me parece que Putin, como vos decís, Claude, llegó a un límite, sabe que no va a poder administrar a los ucranianos. Los ucranianos han demostrado un poder de resistencia muy, muy poderoso, y de nuevo, y tiene a Europa en sus puertas en una actitud que a mí por lo menos me sorprendió para bien en este sentido, ¿no? Que por primera vez, diría yo en la historia, mostró una actitud de mucha fuerza. Es verdad, ustedes me van a decir, no mandó soldados, no mandó tropas. Eso no lo hizo, me parece, por una cuestión de, como decíamos al principio, para no extender el conflicto. Pero así todo, creo que la posición europea fue mucho más fuerte de lo que yo esperaba. Bueno, eso es relativo, porque en Ucrania están peleando milicias para un lado y para el otro, que indirectamente son soldados extranjeros que llegan de apoyo y con armamento también. Sí, armamento seguro. Sí, pero armamento hicieron todo. Eso está claro, sí. La última, Damián, y gracias por tu participación, siempre con mucha jerarquía y mucha claridad. ¿Cuál es el impacto en la Argentina de la guerra? Y si podés llegar a la región de Neuquén y Río Negro, de Vaca Muerta, con los hidrocarburos, me gustaría saber tu opinión al respecto. Mira, a ver, yo creo que las guerras, claramente, lo peor de toda guerra, más allá que uno pueda representar alguna oportunidad en algún sector, complica mucho en términos a los países periféricos o los países no centrales, por decirlo de alguna manera, la incertidumbre que generan, ¿no? Sobre todo la cuestión de los precios internacionales. Para Argentina aparece, de cierta manera, la posibilidad de poder de sus exportaciones, teniendo en cuenta que Ucrania y también la Rusia son exportadores muy grandes de alimentos, y hoy en día, bueno, obviamente eso está generando que pongan el foco en su mercado interno y hayan cortado sus exportaciones. Ahí los precios, obviamente, los commodities, bueno, ustedes lo saben mejor que yo. Me parece que ahí hay una oportunidad, obviamente, ahí vos tiraste el tema de lo energético, de los recursos naturales. Eso también me parece que va a cambiar mucho la cuestión. Eso es lo que vuelvo a Europa. Europa hoy en día todavía no ha sancionado a Rusia en términos de los recursos naturales, porque claro, sabe que no quiere quedarse sin gas. En ese sentido me parece que para los países alternativos o para los países no periféricos como Argentina, y con el desarrollo, bueno, que ustedes conocen mucho mejor que yo, ahí se presenta una oportunidad, una nueva oportunidad para ver de qué manera eso se puede transformar en un recurso que le pueda servir al mundo. Yo tengo entendido que Biden está preocupado por eso, le ha pedido hasta a Israel que por favor
trate de explorar sus descubrimientos de recursos naturales también para poder asistir y reemplazar el petróleo, la llegada de una delegación importante de Estados Unidos a Venezuela. Si nosotros hubiésemos hablado hace un mes, eso era impensable, imposible. Entonces se está buscando recursos. En ese sentido, Argentina, y de nuevo, no me quiero meter en temas que no sé perfectamente, pero los recursos de Vaca Muerta, lo que ustedes conocen ahí muy bien, me parece que ahí se presenta una oportunidad. Después, obviamente, estará la capacidad, el talento y la posibilidad de facilitar ese tipo de negocios y de apertura. Pero me parece que ahí hay un punto para tener en cuenta y para mirar con mucha atención. Muy bien, Damián. Muchísimas gracias. Gracias, Damián. Gracias a ustedes, por favor, gracias a ustedes. Bueno, Damián Sual se dice, ¿no? Sual. Especialista en estos temas que están interconectados como nunca antes. Es decir, una guerra en un lugar físico del planeta altera todo el funcionamiento del planeta. Esta característica que se fue acentuando con los años está ahora en esta demostración plena, ¿no? La guerra también está globalizada, Rubén. Claro, exacto. Entonces, esté o no esté el conflicto presente, y nosotros formamos parte de este entramado, porque, por ejemplo, aquí, aquí tenemos nosotros intereses y presencia tanto de rusos como de chinos. Sí, se ha hablado mucho del impacto, incluso hemos escrito, del impacto que genera en nuestro país y en nuestra región la guerra en Ucrania. Y está claro que si se eleva el precio del hidrocarburo, Neuquén recibe mayor cantidad de dinero por regalías. Sí. Pero bueno, al ser la Argentina un país que tiene déficit energético y tiene que comprar esa energía a un precio mayor. Sí, pero esto ya no es relativo también, porque a Neuquén le pasó ya que el petróleo estuviera a más de $100 y Neuquén no agarrara esa guita porque le metieron retenciones en el medio. Sí, bueno, pero de alguna manera representa un mayor ingreso, porque también esas retenciones se van negociando desde el punto de vista político. Sí, para los gobiernos, para los estados, para los ciudadanos pero no pierden. Y hay otro impacto que al menos no he escuchado ni he leído, pero sí te lo quería compartir con la audiencia y con vos, Rubén, y por supuesto siempre me gustaría ser enriquecida por tu opinión, que es la siguiente. Nosotros hemos mostrado mucho interés y hemos seguido muy de cerca la situación sobre la Estación Espacial China que se encuentra en la provincia de Neuquén, en el centro de la provincia de Neuquén. La Estación de Observación del Espacio Profundo. Exactamente. En un convenio que se firmó hace unos años y se construyó la base, se anunció con una serie de intercambios de información. Donde tenemos 200 hectáreas chinas aquí en Neuquén. Exactamente. Bueno, ese tema no es un tema menor en este contexto de la guerra de Ucrania y Rusia. Usted me dice, pero ¿cómo puede ser? Bueno, yo le voy a decir por qué es importante. Primero, se discutió mucho sobre el uso de esa base. Yo le voy a poner a usted un ejemplo, Rubén Boggi, muy simple para que todos lo entiendan. Doña Rosa, como diría Bernardo Neustadt. Si lo entiendo yo, seguro que lo entiendo. Yo le voy a prestar este celular que tengo en mi mano y voy a firmar un convenio con usted para que usted vaya a la plaza y tome fotos y videos de los árboles y los pajaritos. Vamos a firmar en este momento y le voy a entregar por televisión y yo voy a el firmar convenio. Los pajaritos, sí. Y usted va a filmar... Acá veo 2 hermosos pajaritos. Entonces usted va a filmar los pajaritos y los árboles en la plaza. Y ese es el convenio que firmamos. Pero yo le hago una pregunta. Esa tecnología, ese celular que yo le acabo de dar, ¿sirve para que usted ahora haga, por ejemplo, una estafa virtual? Si lo supiera hacer, ¿no? Yo no puedo estafar a nadie, pero sí. No. Pero sirve el equipo, sirve. Sí, también sirve para que el señor Google Maps sepa dónde estoy yo en este momento. Sirve porque la tecnología es dual, la tecnología uno la puede utilizar para el bien y para el mal. Entonces,
La estación espacial china, que en los convenios dice que tiene la función de explorar el espacio profundo y el clima y todas las cuestiones estelares, puede ser utilizada en un conflicto bélico para controlar el espacio aéreo en el área de influencia de esa antena. Recordemos que China tiene 4 antenas en el mundo que cubren... Iguales a esta. Iguales a esta, iguales a la que está en Neuquén, que cubre el 90% del espacio aéreo. O sea, hay un 10% que China no puede ver. Entonces, ese tema, en una hipótesis de escalada de conflicto, cobra relevancia y Neuquén es protagonista y no es una cuestión menor. No es menor. Bien, consumió todo el programa ya usted, así que ahora nos vamos a retirar elegantemente. Discúlpeme. Vamos ¿Cómo seguimos? Al primer corte. Bueno. Hay una pausa, se llama pausa, así genéricamente. Vamos a pedir al señor Ariel, a quien saludo después de mucho tiempo de no verlo, que vaya, efectivamente. Muchas gracias a la productora Sofía Sergalea, sí, a Pablito Cantón en la técnica, Ariel Dona en la radio. Muchísimas gracias a todo el equipo y muchas gracias a Sergio Sarachu, a Agustín Lamboglia y a todo el equipo, a Nico Colrich y a todos los que han trabajado para que hoy estemos acá. Así, les mando un emocionado saludo y bueno, traten de olvidarme. Chau. Pórtense bien. Un llamado urgente a la civilidad en tiempos azarosos y difíciles.